distinguida ponente, la doctora Teresa Peña Gaspar, notario público número 138 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal. Es doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho en México, licenciada en Derecho por la Universidad Hispanoamericana, actualmente Universidad del Valle de México, aprobada con mención honorífica, certificada en Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México. Cuenta con un diploma de estudios avanzados dentro del programa de doctorado para la UNED en España, máster en promoción de proyectos inmobiliarios en el Centro de Extensión y Posgrado de Arquitectura en la Universidad Anáhuac, expositor en diversos foros en el Colegio de Notarios del Estado de México, en el curso de formación de aspirantes a notario 2005, miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano AC, Colegio Notarial, notario del Patrimonio Inmueble Federal, vicepresidenta del Colegio de Notarios de la Zona Valle de México. Participa en diversos foros, conferencias en materia agraria y desarrollo urbano y en programas de radio como expositora. Ha sido asesora en diversos núcleos agrarios del Estado de México, a los que ha dado soluciones para diferentes procesos, tanto en lo personal como para el bien común, encaminados a la adopción del dominio pleno o reasignación del destino de tierras de uso común, trámites de sucesión en materia agraria, conflictos de límite, etc. En esta ocasión, abordará un segundo, por favor. Mario, ¿me apoyas con el tema, por favor? Se me fue. Claro que sí. Bueno, yo agradecer a nuestra querida notaria, la doctora Teresa Peña, además que esté con nosotros hoy, pero aunque me dijo que no dijera nada, se siente un poquito malita y la verdad es que está haciendo un esfuerzo extra por acompañarnos, por lo cual agradezco doblemente su participación. Gracias, Tere. Bueno, ella hoy nos platicará acerca de los errores aritméticos de la transcripción que pueden aclararse en una escritura pública de acuerdo a la ley del notario, del notariado del Estado de México y a la ley registral. Queríamos hacerlo un poquito más largo, pero no encontramos la forma al título de la presentación, pero bueno, no, lo importante aquí es que Tere es pues una experta en la materia y seguramente que hoy saldremos de esta plática con una información y una experiencia sin duda importante. Muchísimas gracias, Tere, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, estoy un poco enfermita, les decía, así que me disculparán un poquito la voz. No sé si pudieran poner mi ponencia. Pues una pequeña presentación. Entonces vamos a tratar de llevarla un poquito rápido. Bueno, es un poquito sencillo el tema. El tema salió largo porque tiene que ver con dos leyes. Con dos disposiciones, por eso nos quedó largo, decía esta aclaración, Mario, pero es sencillo el tema, pero a veces no sabemos cómo corregir estos errores. Y aunque es sencillo, pues es importante que ustedes como inmobiliarios lo manejen porque muchos notarios en muchas ocasiones la respuesta que les da es haz un juicio y la verdad es que sí se pueden corregir algunos errores, ahorita lo vamos a ver, pero sin embargo también vamos a revisar que no todos los errores se pueden revisar de este modo o por este medio y que otros sí tienen que ser por medio de una instancia judicial y vamos a revisar por qué también. Entonces el tema es los errores aritméticos de transcripción o de asiento registral que pueden aclararse en una escritura pública de acuerdo a dos disposiciones. ¿Cuáles son las disposiciones que nos permiten aclararlas? La ley del notariado del Estado de México y la ley registral. Estas dos disposiciones nos permiten hacer la aclaración de ellos y los podemos hacer ya sea en cualquier momento, dependiendo nuestras necesidades, o los podemos realizar al momento de las transmisiones de propiedad, que eso es, si nos damos cuenta cuando vamos a vender, pues la hacemos en ese momento. Si nos damos cuenta en otro momento y no vamos a vender y tenemos el tiempo para realizar una escritura solo de aclaración, pues la hacemos en el momento que queramos tener en regla nuestra documentación.
Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuál es el artículo que le permite al notario realizar una aclaración de estas, cuando se percate que tiene un error, una propiedad, y respecto a qué le permite al notario aclarar ese error? Bueno, el artículo 79 de la Ley del Notariado del Estado de México regula sobre todo la manera de cómo el notario deberá redactar las escrituras y actas. ¿Qué significa esto? Pues nosotros los notarios tenemos una forma muy estricta de cómo redactar las escrituras y ustedes la pueden leer, y es tan estricta que dice el tamaño del papel, el tamaño de la redacción de las escrituras, el del margen, etcétera. O sea, no es, y aquí lo puse, no es al arbitrio del notario, o sea, no es como queramos. Sí podemos hacer el tamaño de la letra, porque ahí sí han visto unas escrituras todas con mayúsculas, otras con mayúsculas y minúsculas. Hay unos notarios que hacen una mini letrita que ni las alcanzamos a leer. Eso sí, eso no está regulado. Pero el margen, por ejemplo, sí está regulado. Sí dice el margen derecho y el margen izquierdo y muchas otras cosas que son de estricta aplicación. O sea que ahí nosotros, los notarios, no podemos redactarla de otra manera, por eso todas las escrituras tienen proemio, tienen antecedentes, y tienen un orden, ¿no? Entonces, pues no son al arbitrio, y este artículo 79 de la Ley del Notariado le permite al notario que al momento en el que la está redactando pueda hacer estas correcciones, pueda hacer estas aclaraciones, porque si el notario se percata que existe un error, pues la ley del notariado le permite corregir ese error, y vamos a ver que no, también no lo puede corregir si no tiene cómo corregirlo, si no tiene cómo percatarse de dónde está el error y en qué consiste ese error. O sea, no puede el notario tampoco corregirlo a su libre arbitrio, sino que tiene que corregirlo basándose en documentos que le permitan dicha corrección o dicha aclaración. Si no, solamente se lo puede aventar, porque sí, ¿cómo puede corregir? Y se los digo a manera de broma, parece que no, pero yo cuando inicié estas correcciones, y por eso incluí los términos de la ley registral, los registradores también corrigen estos errores. ¿Y por qué empecé estas correcciones? Las empecé como funcionario de registro. También en registro se corrigen estos errores, y sobre todo son errores aritméticos. Y cuando inicié a hacer estas correcciones, les decía a mis compañeros de registro, yo por eso no estudié Derecho y no estudié otra carrera, porque no quería aprender matemáticas. ¿Y qué creen? Los abogados que tenemos un, que tenemos un conocimiento, que tenemos un ámbito del derecho relacionado con la materia inmobiliaria, y ustedes que son profesionales inmobiliarios, si estudiaron esta materia y no querían aprender matemáticas, yo les digo que estábamos equivocados, porque les decía, yo estudié esto para no estudiar matemáticas, y aquí tenemos que aprender matemáticas. Yo tuve que aprender a calcular superficies, y hay superficies verdaderamente difíciles de calcular. ¿Por qué? Y les digo, es una aclaración aquí, pero yo en ese tiempo estaba casada con un ingeniero que daba clases de matemáticas, y pues tuve que ir con mi esposo a que me enseñara a calcular superficies bien difíciles, y le dije eso, pues yo por eso estudié Derecho. Me dijo, pues ponte a estudiar para calcular superficies, y ya empecé, aunque se te olvide, las más fáciles es un triángulo, y otra vez el rectángulo, pero y las superficies que tienen 8 medidas y colindancias, ¿cómo las calculas, no? Bueno, pues ahí les dejo de tarea, porque tenemos no solamente eso, y en ese momento me cayó el 20, o sea, además debemos saber interpretar planos, porque si no sabemos interpretar planos y en ese momento estamos interpretando un régimen de condominio, y en ese momento al arquitecto se le olvidó cerrar el plano, pues ¿cómo lo corregimos nosotros que estamos haciendo una compraventa que viene de un régimen
y que al arquitecto, y créanme que pasa, que el arquitecto omitió cerrar todo el polígono. Y si no estamos familiarizados con los términos de los calculistas, de los arquitectos, de los ingenieros, todo eso sí debemos saberlo leer, interpretar y debemos, pues, tristemente calcularlo, porque si nosotros no podemos verificarlo y no nos da la superficie total de un terreno, ya me pasó también, por ejemplo, en materia agraria, con errores aritméticos de títulos de propiedad agrario y yo tengo que corregirlo. Pero pues esa sí es una simple suma en la calculadora. Entonces nosotros hablo primeramente como notarios, pues debemos saber hacer cálculos aritméticos, pero ustedes como inmobiliarios, pues también, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver en las preguntas y respuestas, que esto es importante, por eso le decía a Mario que me habló el miércoles, dicho sea de paso, no es para balconearlo, pero ya nos pasaba también con su antecesora, que le mando un cordial saludo, mi querida amiga, seguramente por aquí debe estar conectada, no sé, pero seguramente por ahí estará Rocío, nos pasaba lo mismo y siempre saben Fue el ambos martes, Tere, fue amigos. el martes. El martes, ay, qué exageradas, ay, ¿verdad? Ya saben que cuentan siempre con mi apoyo, pero yo te decía, Mario, algo diferente para que sepamos temas novedosos y algo que les sirva a ustedes en su función. Entonces, vamos a continuar con el tema, pero esto está muy relacionado con las matemáticas, porque vamos a ver que la mayoría de errores son errores aritméticos, errores de planos. Si nosotros no sabemos dónde es en el plano interpretar dónde empieza la orientación de los planos, pues no sabemos dónde está el error o cuál fue el cierre de la colindancia que no pusieron. Entonces ustedes también tienen que saber dónde está el error. Y si no, no sabemos cómo decirles al registro que lo corrijan. Parecen temas muy sencillitos, pero vamos a ver que no lo son. Entonces, continuamos con la siguiente. ¿Cuál es la fracción de este artículo que le dice al notario que lo puede corregir? La obligación del notario de relacionar los antecedentes del título de propiedad en las escrituras traslativas de dominio. Así claramente. Entonces, pasamos a la siguiente. El inciso C del anterior artículo permite al notario la posibilidad de aclarar los errores de transcripción e incluso aritméticos, que es de los que les estaba hablando, del título del antecedente que están redactando. Y ahí es donde empezamos a ver nosotros de regímenes de condominio, de escrituras muy viejitas, que incluso las medidas y colindancias ya no son las actuales, o que el colindante ya se murió, o etcétera, etcétera, que cualquiera sea el caso. Y vamos a encontrar limitantes en donde no podemos aclarar, o vamos a encontrar limitantes en las que requerimos, porque nosotros no somos perito, de solicitarle al titular, al dueño, al vendedor o a ambos o a quien quiera erogar ese gasto que se tenga que hacer. Yo lo hago muy frecuentemente porque como esto estamos, y lo puse con negritas, errores aritméticos. Entonces, ¿qué es lo que requerimos pedirle a los clientes? Pues que nos traigan un levantamiento topográfico. ¿Quiénes son los peritos en esta materia? Son los topógrafos. Ellos son los agrimensores, así se conoce, como los peritos en la materia de medidas. Los agrimensores son los topógrafos. Entonces, ¿cuál es el documento idóneo para que el notario sea asistido por un experto? Pues es el levantamiento topográfico. Requerimos pedir que la superficie real del inmueble sea medida y entonces el documento idóneo es el levantamiento topográfico y de esta forma ya sabemos la superficie real del inmueble. Y pasamos a la siguiente. El artículo 56 de la Ley Registral del Estado de México, ¿qué nos dice? Que cuando exista discrepancia entre el bien materia de inscripción con sus antecedentes registrales, podrá acreditarse su identidad con documentos oficiales idóneos como el plano, la certificación catastral, siempre y cuando, y siempre y cuando no lo podemos perder de vista, la superficie no se incremente.
En caso contrario, o sea, si se incrementa, procederá mediante resolución o diligencia judicial. O sea que si el error, sea como sea, o si la omisión de superficie, yo he encontrado a lo largo de mi ejercicio profesional algunas omisiones de superficie, o sea, dice las medidas, pero no dice la superficie. Si no dice esto, no hay problema porque el registro no tiene forma de decirnos que aumenta, pero si aumenta la superficie, el IFREM no nos va a tomar nota de la escritura y por lo tanto entonces debemos mandarlos a un procedimiento judicial. Les decía, este es el reglamento, es el artículo 66. Les decía en la anterior, continuando con la anterior, el registro no nos va a tomar nota de una aclaración. El artículo 66, ya es del reglamento de la ley registral. Recuerden que el IFREM tiene ley y reglamento también, igual que los notarios tenemos ley y reglamento. El IFREM no nos va a tomar nota de un error, aunque lo haga de oficio, dice el IFREM. El IFREM puede corregir de oficio si se da cuenta solito cuando está calificando, pero si no se da cuenta, pues nosotros en la escritura traslativa le hacemos, le hacemos la observación y ya nos lo corrige. ¿Y qué dice el reglamento? Los errores registrales serán rectificados de oficio, lo que les decía, cuando la revisión de los antecedentes se advierte que puede corregirse con base en la información del asiento con los cuales se encuentra relacionado, indicando las causas o motivos que generan dicha rectificación. De lo contrario, se harán con vista al testimonio original, al testimonio ulterior que de origen al asiento a rectificar, o bien con copia certificada de la escritura o instrumento. O bien con copia certificada se refiere a la escritura aclaratoria. ¿Por qué? Porque el IFREM no muchas veces lo realiza de oficio. Prácticamente debemos pedírselo nosotros mediante esa rectificación. Ustedes también pueden emitir un documento sencillo, como la ley registral y el reglamento le permite al registrador hacerlo de oficio. El titular registral le puede solicitar esta rectificación dándole los elementos para que lo rectifique y el registrador deberá realizarlo y diciéndole dónde está el error. Siempre y cuando no aumente la superficie, el registrador deberá tomar esa nota. Y muy importante hacer mención, esas rectificaciones no tienen un costo. ¿Por qué? Porque son de oficio. Todas las rectificaciones de oficio no tienen ningún costo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, Mario. El artículo 97 dice que los errores materiales se rectifican con vista al apéndice. ¿Cuál es el apéndice, chicos? El apéndice es la copia que conserva el IFREM ahí en sus acervos registrales. Es la copia que nosotros les mandamos para que el IFREM la conserve ahí de la escritura. El que dio origen a la inscripción o anotación mediante ¿cómo va a ser la corrección? La va a hacer siempre mediante una anotación en la que se exprese o subsane claramente qué error se cometió. Siempre se va a dejar rastro en el IFREM de todas esas correcciones. Entonces pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cuáles son las escrituras aclaratorias? Así le llamamos nosotros a las escrituras que corrigen esos errores. El notario puede asentar las aclaraciones en un instrumento traslativo de dominio o lo puede hacer en uno de aclaración si no se va a transmitir la propiedad y solo pretende corregirse el error. O sea, si ya se va a hacer la compraventa, ahí se hace la aclaración. Y si no, en cualquier momento se hace una escritura ex profeso para corregirse el error. Entonces pasamos a la siguiente. Este es un ejemplo de una escritura aclaratoria que yo se los puse. Es muy sencillito. Como pueden leer, dice el número de instrumento, cuál es el acto jurídico que se otorga. Desde ahí les inventé una empresa que la otorga por medio de un apoderado, también es ficticio, una fecha. Entonces pasamos a la siguiente. La situación,
La superficie era en donde ellos manifiestan el compareciente que se omitió dentro de dicha descripción una colindancia. Esto es muy común, yo he hecho muchas escrituras aclaratorias, que esta empresa representada por su apoderado, al norte, aquí estoy asentando que cuáles serán las medidas y que al norte se estipuló esto, pero sin embargo se omite una colindancia. Entonces pasamos a la siguiente. Y 5, la aclaración. Por lo anterior, esto es lo importante realmente, que vean qué es lo que contiene en una aclaración. Por lo anterior y al existir una omisión de una colindancia, aun cuando dentro de los documentos se observa dicha colindancia, se realiza la aclaración correspondiente a efecto de que se tome nota en el folio real. O sea, aquí yo le estoy diciendo al registrador que por favor tome nota para quedar como sigue. Al norte, y ya le estoy diciendo, al nororiente en 13 metros, con calle Fuente del Salto al suroriente. Vuelvo a relacionar todas y le pongo al suroriente, o sea, la que omitieron, en 16 metros, 20 decímetros, con lote 13 y 46. Con una superficie, y vuelvo a decir la superficie, que era igualita a la superficie a la anterior. Aquí solo se está tratando de una omisión en una colindancia. Únicamente por lo que se refiere a la colindancia identificada en el tenor siguiente. Y lo vuelvo a aclarar para que le quede al registro como muy clarito cómo lo va a sentar en su folio, ¿no? Tengo que insertar o poner la personalidad del representante, porque aquí pusimos que era una empresa. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la escritura que en la escritura aclaratoria debe inscribirse en el registro público para que se tome nota por el IFREM? Y o registro público, ¿no? Porque pues si es de la Ciudad de México o de otro estado será registro público. La siguiente, ya, es todo. Entonces, como verán, es muy sencillo, pero pues suena muy sencilla la presentación, pero puede darse en muchas vertientes, porque sucede que a veces la suma aritmética no es la correcta. En caso de que la suma aritmética aumente la superficie, les decía, debe ser judicial. Si la disminuye, sí puede hacerse mediante esta vía que les comento. Si hay una omisión, puede hacerse dentro de esta vía. Si le pusieron mal lote o manzana, puede hacer mediante esta corrección. Si le pusieron otro nombre, puede hacerse mediante esta corrección, etcétera, etcétera. Entonces aquí te dejo el micrófono, Mario, para que entremos, si gustas, a las preguntas. Claro que sí, Tere. Muchísimas gracias. ¿Y quién no se ha enfrentado en algún momento a una situación como esta, no? O sea, ya ahorita, si por ahí, seguro que todos están pensando, claro, por supuesto, ya me ha pasado, y de verdad que enfrentarse a casi echar una operación para atrás porque no se cuenta con la información necesaria para poder hacer, y con la habilidad también, por supuesto, para hacer este tipo de correcciones, pues la verdad es que nos aclara muchas dudas que teníamos al respecto del tema. Muchísimas gracias, Tere. No sé si por acá tengamos alguna pregunta o alguien quisiera abrir el micrófono para hacer alguna... Malú García, bueno, a ver, perdóname, Malú. Decía, para hacer la certificación, ¿hay un plazo o término? No, les decía que cuando gusten lo pueden hacer mediante una escritura exprofeso propia para ello, o la pueden hacer al momento de la transmisión de propiedad. Ok. Nos pregunta también Luis Márquez. Dice, una pregunta, ¿este tipo de aclaraciones me servirían cuando las medidas al sur las pusieron como norte y viceversa? Totalmente. Ahí es cuando tienes que corregirla. Y es muy común que lo pongan mal en los planos. Ok. Ahorita voy con Caro, pero Pati Juárez nos preguntaba que cuánto tiempo se tarda el trámite de una escritura aclaratoria. Pues se tarda igual que una normal, o sea, lo malo es que las inscripciones, o sea, es que ello depende de la presentación de una escritura, así que se tarda lo normal de una escritura
es una presentación de un trámite, puede tardar 3 meses. Ok, perfecto. Carolina Morales, tengo una duda. Una propiedad de un departamento en la Ciudad de México tiene 2 estacionamientos marcados en su escritura y lo quieren vender sin estacionamientos o con no. Bueno, esto es otra cosa, pero dice, o lo quieren vender y lo quieren vender sin estacionamientos o con uno. ¿Se puede? Sí se puede. Sí, como ellos tienen la propiedad, hay que ver nada más un detalle. Si el estacionamiento no es parte del departamento, sí lo pueden vender. Tendríamos que checar el régimen. O sea, si, el régimen te marca si el estacionamiento es parte del departamento, si es parte íntegra, lo tienen que vender como le corresponda. Algunos regímenes te venden el estacionamiento y tiene su propio folio, el departamento y tiene su propio folio incluso paga predial aparte cada estacionamiento. Si ese es el caso, pueden venderlo aparte y de hecho transaccionan esta propiedad de los estacionamientos. Pero si es una parte derivada o sea, que sea su indiviso, pues no, lo tiene que vender completo. Ok. Eso lo tiene que revisar en su escritura misma, lo dice, porque dice el departamento y como indiviso que forman parte del mismo, 2 cajones de estacionamiento. Si así lo dice, pues no lo puede segregar. Ok, perfecto, gracias, Tere. Uno de nuestros invitados de Tizayuca nos pregunta, en el caso de aumento de superficie, ¿cuál sería el procedimiento judicial? Mira, tiene que promoverlo tu abogado y acreditarle al juez que fue un error, que no obstante aumenta la superficie, citan a todos los colindantes y los colindantes firman que no se oponen ya que no les afecta jurídicamente. Y ¿por qué tiene que ser con un juez? Porque el único que puede declarar propiedad es el juez. Y ya el juez lo declara propietario de ese excedente, de Mm. esa parte excedente. Oye, Tere, perdón, aquí se me estaba ocurriendo, también habría que ver, pues, cuál es el excedente, ¿no? Porque muy seguramente muchos de nosotros hemos vendido terrenos, propiedades ad corpus y que seguramente son, pues, más metros, ¿no? Digo, pero cuando digo más metros son 10 metros o 15 metros. Digo, no sé de cuántos metros estén hablando, pero generalmente se hace eso, ¿no? O sea, no hay que hacer un juicio si tienes más metros y lo haces ad corpus. Digo. No, aquí no. Es que el registro público no le importa que sea ad corpus, Mario. El Ujú. sistema registral de la ley actual dice que tú tienes 300 metros y a mí no me importa que diga ad corpus. Si resulta más, aunque resulte más, como está esta ley registral, aunque resulte más, necesitas ir a ese procedimiento judicial, ¿eh? Ok, tienes el derecho de hacerlo ad corpus y precisamente porque está ad corpus te van a firmar tus colindantes. Eso es lo que le vas a argumentar al juez. Yo compré el ad corpus y tengo derecho de apropiarme de esto porque mi inmueble es ad corpus. Es más, ya sean 100, 200 o 300 o 1000 metros, no importa. Por eso, porque fue ad corpus. Pero el único que te lo puede decir es el juez, no puede ser el notario y no puede ser el registro público. Tiene que ser el juez. O sea, Perfecto. el que lo diga ad corpus no es en automático. No es, porque yo compré ad corpus, ya tengo más de 300. No, para que tengas más de 300 lo debe decir un juez. Ok, Y perfecto. puedes tener hasta 1300, pero lo debe decir el juez. Ok, perfecto. Tania, tenemos a Tania Pasarán, que desde hace rato tiene la mano arriba. Tania, si quieres abrir tu micrófono, bienvenida. Gracias Mario, gracias licenciada. Bueno, creo que ya más o menos lo estoy cachando con lo que acaba del ejemplo del licenciado Mario. Es una escritura que hizo Coret, en donde le dan a la dueña 97 metros en escritura, pero en realidad son 137 metros. Los demás vecinos no quisieron firmar dichas escrituras porque tenían mal la parte de los metros cuadrados en terreno, pero ella sí lo quiso firmar. Entonces, quiere vender el inmueble y quiere saber cómo le afectaría esa parte. Sí, es que miren, les voy a explicar
digamos, para que lo entiendan de otra forma, les voy a explicar los principios registrales que están consagrados doblemente en la ley registral y en el reglamento registral. Y uno de esos principios se trata de la identidad del predio. Entonces, el registro público no puede mover ni un metro hacia arriba porque tiene que preservar los principios registrales para protegernos a nosotros como dueños. Entonces, los principios registrales dicen que un predio debe ser idéntico al que va a vender la persona y debe ser idéntico lo que vas a comprar. Entonces, basándose en esos principios registrales, yo estoy de acuerdo en que no puedan inscribir porque sí una corrección cuando están aumentando la de otra. ¿Por qué? Pues porque pueden transgredir los derechos de otra persona. El juez sí, el notario no, porque el notario no tiene jurisdicción para aumentar la propiedad de alguien más. Entonces, solamente el juez puede observar cuáles fueron estos errores o si o por qué la CORED no delimitó adecuadamente el plano. La CORED actualmente ya no existe, ya existe otra instancia y entonces esa persona puede acudir a un juicio y anteriormente la CORED expropiaba con un plano. La señora, en este caso que me comentas, tiene que conseguir ese plano para acudir a ese juicio y verificar cómo trazaron ese plano. Si el plano en el cual se basó la CORED para expropiar ese predio y dárselo, dice esa superficie y está bien calculada, yo veo muy difícil que ella pueda corregir sus medidas. Pero si el plano basado a esa expropiación, si está equivocado, pues ahí está, digamos, la acción que ella puede ir a corregir, porque la CORED trabajaba con planos. Entonces ella puede conseguir esos planos, no sé de qué forma tiene que ir con la actual, ahora es una dirección que representa que absorbió la CORED, tiene que conseguir esa copia de esos planos, porque ella para que pueda acreditarle al juez, tiene que ver en dónde estuvo el error de esos planos, porque ella recibió un título que no corresponde a su realidad, eso es lo que entiendo, ¿no? Y seguramente lo midieron mal y le tiene que acreditar eso al juez. Mire, este plano está equivocado porque mi realidad es otro. Ahora, ¿cómo se lo va a acreditar al juez? Como yo te decía hace un momento, tiene que contratar a un perito topógrafo que mida su propiedad y que le diga, mi propiedad mide esto y este plano está equivocado y te lo demuestro, juez, porque mi propiedad mide esto. Y el único que le puede realizar la corrección de su título es el juez y tiene que demandar a la CORED y decirle, hiciste mal el plano. Ahora el juez, pues de esa forma le va a dar una sentencia favorable porque ella le va a ganar el juicio a la CORED porque le va a demostrar que la CORED hizo mal su plan. Ok, muchísimas gracias, Tere. Esa es mi recomendación. Ok. Tengo otra pregunta de Andrea Olivares. Seguramente ya está resuelta con algo que comentamos, pero digo, la comento. Dice, de oficio sería una colindancia omitida, como en el ejemplo anterior. ¿Es correcto? Y si la superficie total es afectada, ¿sería judicial? Independientemente de si aumenta o disminuye la superficie. No, si disminuye no tiene que ser judicial. Si disminuye va con un notario y lo corrige, es más fácil. Si disminuye, o sea, lo que dice la ley registral, si disminuye no le estás haciendo daño a nadie, no hay problema. Solo si aumenta es judicial. O sea, si tú haces la suma aritmética y te da menos, lo hacemos corrección en aclaración notarial. Solo si aumenta, tenemos que hacerlo judicial. Ok, perfecto. Nicolás Castillo dice, la escritura y predial de un terreno de 252 metros, pero físicamente solo hay 200. ¿Se venderá ad corpus? A la nueva escritura se le puede agregar escritura aclaratoria para dejar solo 200 metros en la nueva escritura o qué procede? A ver, otra vez, porque ahí hay menos metros, ¿no? A ver, ¿me la puedes repetir la pregunta, Mario, por favor? Nicolás, ¿puedes abrir tu micrófono A ver, sí que me la haga, porque perdón, no la entendí muy bien.
Hola, buenos días, licenciada. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Mire, tenemos el caso de un terreno que mide 252 metros en lo que es predial y escritura. Sin embargo, el comprador que lo quiere adquirir, pues ya le dijimos que existen solo 200 metros físicamente. A la hora de que construyeron los vecinos, pues al propietario solo le quedaron 200 metros prácticamente de terreno y así lo quiere comprar. Entonces, pues tratamos de manejarlo ad corpus la venta. ¿Esto cómo se podría manejar? ¿Le afectaría en Esa, algo? esa está perfecta para que la hagas al momento de la venta, se haga una aclaración, Oh, como el ejemplo que te marqué en mi escritura de ejemplo. Esa la hacemos en términos del artículo y sin problema te la inscriben. ok, y ya de ahí predial y todo se baja a los 200 metros en el Así precio de es. la venta. Ahí toman nota tanto en catastro como en registro y le ponemos escritura rectificatoria y transmisión de propiedad. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. No, de nada. Gracias. Pues qué interesante que además haya salido un caso práctico donde pues es claro la importancia de poder hacer este tipo de aclaraciones y que las haga directamente el notario. No sé si tenemos alguna otra pregunta, ¿no? De no ser así, lo único que me resta, a ver, rápidamente, alguien se tardaba. Dice, si perdóname, Tere, tengo otra pregunta. Dice, si el predial Sí. no checa con los metros de la escritura y tampoco checa con Sedubi, la dirección entre uno y otro son aproximadamente 30 metros. ¿La escritura es la que tiene mayor metraje? A ver, pero Sí, si no claro. checa, hay que aclarar. Pero igual, en la Ciudad de México es lo mismo que en el Estado de México. Si aumenta, hay que hacerlo judicial, pero si disminuye, lo podemos aclarar nosotros. Donde, pregúntale a quién era Grisel, ¿no? Sí, A ver, si Grisel quiere abrir su micrófono. a ver, que me haga la pregunta, Grisel. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, Saludos Grisel, a ¿cómo todos. está? Y Tere, fíjate que me llegó una propiedad, es un terreno básicamente, es una bodega ya toda deteriorada, entonces la vamos a vender como terreno, pero revisando la documentación, pues no checa nada. El predial contra la escritura no checa más o menos como por 20 y tantos metros. Entonces entré a Sedubi para checar si coincidía y Sedubi tampoco coincide con el metraje ni del predial ni de la escritura. Entonces, pues le digo al dueño que tiene que corregir, pero no le puedo orientar por dónde exactamente tiene que iniciar esa corrección. ¿Y la escritura cuántos metros tiene? La escritura debe de tener más o menos, creo que son 465 por ahí. El predial dice que son 440 y cacho, y en Sedubi tampoco no coincide con ninguno de los dos. Y te digo, la diferencia entre unos y otros por ahí anda de los 20 metros. Pero Pero no, entonces no aumenta. Si no No mal aumenta. recuerdo, creo que la escritura es la que tiene el mayor metraje, sí, no aumenta. Ah, entonces sí lo puedes hacer en Pero con corrección notarial. Sedubi. Ok, ok, ok. Hay que hacer, porque Aunque no Sedubi no aumenta, quiere coincide. decir que le fueron comiendo metros. Lo puedes hacer, es el mismo caso, lo puedes hacer en aclaración de medidas y tienes que hacer un levantamiento topográfico y pues los vecinos se fueron comiendo parte de ese terreno. Ok, ok. Ok. Mil gracias, Ya lo Tere. puedes Un vender gusto así. saludar. Lo que te recomiendo es que hagas un levantamiento topográfico, te va a disminuir, son 30 metros más o menos, por lo que me dices o algo así. Y si te disminuye, lo haces en la transmisión en aclaración de escritura notarial. Lo único que se tendría entonces que corregir sería el predial. Es que el Todo, predial tienes que tampoco. corregir todo. Pero Ok, ya perfecto. todas las instancias toman nota por el acto notarial. Yo me guiaría más en el metraje de Sedubi. Pero tienes que hacer un levantamiento topográfico para que sea lo real.
Ok, perfecto. Y ya todas las instancias, o sea, todas tú tienes que, o más bien aquí ya al momento de la transmisión, mandamos esa escritura a todas las oficinas que hayan que tomar nota. Ok. Para que quede correcto, porque si no, registro público tampoco te inscribe si alguna de ellas falla. Ok. Ya los metros tienen que estar correctos todos. Perfecto. Mil gracias, Tere. Un gusto. De nada. Gracias. Tenemos a Nieves Jauregui. Mi querida Nieves, adelante. Gracias. Hola, Tere. Oye, con este mismo tema que está diciendo Grisel. ¿Cómo ves, Mario? Sí, es algo bien común, ¿no? Sí, bueno, pues mira, ahora mismo Nieves tiene otro caso igual. Sí, no, de lo mismo que dice, Grisel, Tere, te quería preguntar, o sea, si en este caso el vendedor dice, bueno, pues yo tengo 445 metros, yo sí quiero transmitir esos 445 metros cuadrados, ¿qué tiene que hacer? O sea, porque ya le robaron los vecinos, metros. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué le recomendamos al vendedor? Perdón, yo me perdí un poquito, ¿me pueden repetir? Sí, Tere. Te preguntaba que si en el caso de que ese mismo propietario sí quisiera transmitir sus 445 metros que le han venido mermando, digamos, los vecinos, ¿qué procedimiento tiene que hacer? Tiene que hacer un juicio para que reincorpore esos 400 metros, porque quiere decir que se los fueron comiendo, ¿no? Correcto. Si le construyeron, pues imagínate para que le demuelan. Va a ser muy difícil que lo recupere, pero sí necesita un buen abogado para que demuelan y recupere esa propiedad. Ok, gracias. Pero déjame aclararte un poquito, Nieves. Hay que ver por qué los vecinos lograron desincorporar esos metros, esos poquitos metros de esas oficinas. O sea, ¿por qué los perdió? Pero eso ya se lo tendrá que decir su abogado. Si es un análisis legal que lo haga antes de iniciar cualquier juicio, que vea las posibilidades de recuperar esos metros. Pero sí, si él tiene esa escritura, pues recuperarlos, ¿no? Gracias, sí. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias a todos. Tere, agradezco muchísimo tu tiempo y de verdad que no sabes cómo hasta me siento mal de que sé que te sientes mal y que además estás haciendo el esfuerzo de estar con nosotros, lo cual de verdad que agradezco infinitamente. Gracias por tu tiempo y y me hiciste sentir mal que dices que te avisé el martes, no el miércoles. Ay, no, Pero no. agradezco la disposición. Soy terrible, me dicen, eres mala, Teresa. No, ni me digas, ustedes saben que yo soy, me dicen de casa, ¿no? Que yo soy, siempre muy contenta de estar con ustedes, que, soy de casa y así me siento y que estoy muy contenta y siempre que me llamen aquí estaré. Te lo Que de agradezco. verdad les aprecio y un gusto ya, y ahorita que veo, ver caras conocidas, y pues para mí es un gusto y un honor estar siempre con ustedes y además les aviso, ya escuché el comercial para el foro y les aviso que Mario me hizo favor de invitarme a ese foro, entonces voy a estar por ahí. Todavía no tenemos definido el tema, pero pues como siempre es un gusto para mí, un placer estar, entonces voy a estar por ahí con el honor de acompañarlos a este foro también. Muchísimas gracias, Tere, de verdad un honor tenerte con nosotros.